clave, Manuel, en el Reino Unido. Hoy a partir de las 7 comenzaron las votaciones, o se comenzó a votar en distintos lugares del Reino Unido, con condiciones climáticas un tanto adversas, y vamos a ver cómo la lluvia y hasta la posibilidad de inundaciones en algunos sectores de Inglaterra, sobre todo, puede influir en la decisión de las personas en ir a votar. El hecho es que la campaña ha seguido hasta el último momento con valoraciones, tanto desde el continente como desde las islas, en pro o en contra de una postura. El hecho es que se ha hablado mucho, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha señalado que salir para Gran Bretaña es salir. Y además se está hablando sobre la metodología que se va a implementar para que el Reino Unido, si deciden el Brexit, es decir, si deciden salir de la Unión Europea, recordamos que Gran Bretaña no forma parte del Eurogrupo. El euro está sostenido por las 4 economías más importantes de Europa: Alemania, Francia, Italia y España. A ver qué deciden hacer y cómo se van a reinsertar o cómo van a negociar. Se va a utilizar el sistema noruego, el suizo, el que se utiliza para Canadá, para volver a insertarse, pero también el problema, ¿cuál ha sido? La postura que señalan los del Brexit o los que critican al Brexit es que los que pretenden sacar al Reino Unido de la Unión Europea se basan en sentimientos primarios. Hablan de nacionalismo, de patriotismo, cuando en realidad justamente eso es lo que se quiere dejar de lado en la Unión Europea, porque, según señalan, el nacionalismo le ha traído 2 guerras mundiales en suelo europeo y no quieren volver a tener esas expectativas, ni siquiera pensarlas. Los otros están señalando que la situación económica sería mejor dentro del bloque comunitario de 500 millones de personas. De hecho, el Reino Unido vende todo al continente y justamente de ahí saca sus ganancias. Ahora, ¿cuál va a ser la situación de Escocia, que es pro-europea? ¿Cuál va a ser la situación de Irlanda del Norte? La posibilidad de reunificarse con el Estado Libre de Irlanda. Cornualles y mismo Gales. Cornualles, si bien depende mucho de todo el dinero que le llega desde la Unión Europea, se ha mostrado partidario de la salida. Muchas personalidades y diarios también han tomado partido por uno o por otro. Vamos a profundizar un poco este tema. Estamos en comunicación con Horacio Calderón para ver cómo Inglaterra puede vivir con lo suyo, si puede hacerlo, si en realidad la libra con el tiempo va tomando el tamaño de Inglaterra, como dicen algunos irlandeses, si tiene algunas posibilidades y qué va a hacer Europa. Horacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, que tantas preguntas ya no Sí, no, bueno, empecemos por el principio. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, ¿este sacudón le vino bien a Europa? No, mirá, yo creo que acá estamos frente a una situación bastante grave si se produce la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? Es decir, si hoy se vota a favor del Brexit... ¿Grave para quién? Mirá, va a ser clave tanto para Europa en sí, para Europa continental, como para Gran Bretaña. Pero lo que yo no veo, o leo, por ejemplo, los análisis de las grandes, sobre todo agencias internacionales, es qué puede suceder desde el punto de vista geopolítico. Por ejemplo, en Europa, si Gran Bretaña se va de la Unión Europea. Y yo creo que primero que todo va a haber una crisis económica y financiera que va a durar semanas y no meses en Europa, primer punto. Yendo a lo que uno menos conoce, que es en definitiva la parte de los números. Algunos están hablando de los bueno, justamente lo que se está hablando aquí de números. Bueno, pero acá hay un tema. Yo creo que, a ver... Horacio, disculpame un minuto. Vamos a hacer un corte, quédate en línea. Sí. Por favor, ahora volvemos. Gracias, muy amable. Estamos comenzando recién a comentar, Manuel, lo que sucede hoy en el Reino Unido. Aparentemente, por lo que se sabe hasta el momento, ganaría o estaría ganando a aquellos que apoyan quedarse dentro de Europa, los pro-europeos. Sí, el tema que vamos... ¿Estás, Horacio, en línea? Sí, por supuesto. Bueno, lo que señala Emiliano es justamente la pregunta que se hacen muchos. Yo tengo otro dato que dice que la salida está ganando por 1 punto. Es decir, son válidas las encuestas que se están haciendo y otra. Habíamos quedado en el tema económico, porque el tema es económico. Y en cuanto a las... No, ahí es donde yo no estoy de acuerdo con vos. Él hablaba del tema geopolítico, Manuel. Sí, pero el tema se está planteando en clave económica desde el punto de vista del continente. Los ingleses dicen, como Nigel Lawson, que fue ex canciller de Exchequer,
que en realidad Inglaterra o Gran Bretaña tiene vocación global, no europea. Y ahí está lo geopolítico. Pero lo geopolítico, para mi punto de vista, es justamente lo que va a impactar en el campo económico y financiero, no solamente de Europa, acá, cuidado, de Europa continental, de la propia Gran Bretaña, sino en el resto de los países del mundo. Sí. ¿No? Es un tema muy importante el Brexit, no es algo para tomar a la ligera. No, además hay una cuestión, ¿no? Tomemos la hipótesis de que hoy hay un Brexit, hoy o mañana cuando se termine el escrutinio, que hay un Brexit. Eso automáticamente va a traer un colapso de lo que podríamos denominar los pilares fundacionales de la Unión Europea, que ya de por sí están totalmente desconfigurados, usando términos informáticos que yo acostumbro a mencionar, desde hace bastante tiempo, ¿no? O sea, vamos a ver una división en Europa entre el norte y el sur, pero muy concreta, y otra división entre el este y el oeste, es decir, una división entre países del norte de Europa que quieren, bajo todo punto de vista, crear una eurozona norteña, para llamarlo de alguna manera, y los países del sur que quieren que los países más ricos, es decir, los del norte, derramen un poco más de su riqueza para paliar el déficit enorme que tienen cada uno de ellos. Lo que se llamó en su momento la Europa a dos velocidades, cosa que no fue aceptado. Claro, y después hay una cuestión, acá se está pensando que este Brexit de darse va a ser exclusivamente británico, y acá está la equivocación. Exacto. Hay mucho apoyo a Gran Bretaña, históricamente las grandes guerras lo han demostrado, de países de Europa Central y de Europa del Este que confían más en este país que en el resto de Europa. Por ejemplo, concretamente Polonia, la República Checa y Hungría. Claro. O sea que acá la cuestión, Manuel, yo creo que hay que mirarla con una lente, o a través de una lente geopolítica, y luego ver de qué manera impacta eso a largo plazo, porque está bien, yo comprendo la cuestión de los números actuales y todo esto. De hecho, si hay un Brexit, que yo creo que está en este momento, llamémosle un boca de urna o tendencias o lo que fuera, está un punto arriba, un punto abajo. Eso puede cambiar hasta por el clima. Hay muchísimos factores que pueden hacer que gane uno u otra opción. Exactamente. De hecho, llovía cántaros. Sí. Claro, eso puede influir en la población más adulta. Claro, que son justamente los que son partidarios de la salida. Pero los jóvenes están muy involucrados ahora en el festival de rock de Glastonbury. Claro, iban a llevarle urnas ahí para que votaran. Claro, hay una cuestión, Manuel, que no se puede dejar tampoco de mencionar, que es Gran Bretaña, para quedarse en la Unión Europea, a través de negociaciones que ha liderado el primer ministro David Cameron, ha obtenido muchos beneficios extraordinarios, de los cuales no gozan otros países. Exacto. Y eso es lo que le están criticando, porque siempre han sido ventajeros, vamos a decirlo. Sí. En la Unión Europea siempre han sido ventajeros, desde Thatcher, que decía I want my money back, quiero mi dinero de vuelta, y tienen el chequecito británico, como también Europa ha cometido muchos errores de haber dejado entrar a Grecia sabiendo que entraba con números amañados, y España iba última y terminó por delante de Alemania haciendo los números que tenía que hacer. Italia hizo lo propio en su momento, esto ya estamos hablando del carbón y el acero. Es decir, hay algo que esto también tiene que despertar a los europeos. Ayer García Margallo, porque hubo una cantidad de programas en la televisión europea, traté de ver los más que pude, decían, tenemos que caminar hacia los Estados Unidos de Europa. El vocabulario que utiliza Nigel Farage es arcaico para Europa, habla de patria, de nacionalismos, y los europeos no quieren eso ya, ni de banderas ni nada. Eso está, en un proceso irreversible de regresión. Vamos a ver la Liga Hanseática con otro nombre, claro. Etcétera, de manera tal que, además, eso se cortó lo que yo estaba justamente comentando, es que los países que de alguna manera han visto las ventajas que obtuvo Gran Bretaña, aún rechazándose el Brexit, o sea, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ellos van a comenzar a pedir o a participar de parte de los mismos beneficios que ha obtenido, por ejemplo, Gran Bretaña para continuar la campaña pro Unión Europea, ¿no? Claro. O sea que acá yo diría que, mira, tanto si se produce el Brexit como si se rechaza,
Bueno, esto va a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Si hoy hay realmente una salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo que debemos esperar es un colapso geopolítico de la Unión Europea, como fue concebida en el Tratado de Maastricht, sí, ¿no? Los famosos Estados Unidos de Europa, eso no existe más desde hace 4 años, pero como mínimo, yo diría desde la crisis económica del 2008, eso comenzó a experimentar un proceso de regresión, y además hay muchos países de Europa que coinciden con Gran Bretaña en la cuestión de la inmigración, en la cuestión de la prevención del terrorismo. Ese es el tema. Claro, pero acá y yo creo que en algún momento lo explicaba o te lo comentaba vos, el porqué la supuesta generosidad de Alemania y la mezquindad de Gran Bretaña para recibir inmigrantes. Y la respuesta está que de acá al año 2040, 2050, Alemania va a perder 10 millones de habitantes. Claro. Entonces necesita habitantes. Continuar contando con una masa crítica, ir aceptando inmigraciones o migraciones que puedan participar de la estructura laboral del país, no gente de 60, 70 años, sino matrimonios relativamente jóvenes. Claro. Bueno, en cambio Gran Bretaña, se espera estadísticamente, eso coincide en las grandes firmas que estudian estas cuestiones internacionales, que en el año 2040-2050 va a tener 80 millones de habitantes y va a ser el país más poblado de Europa. Entonces, sin defender por supuesto a Gran Bretaña, que vos sabés que yo lo considero un país adversario, la palabra enemigo a mí no me gusta, pero es un adversario histórico de la Argentina, sí, desde el momento de las invasiones inglesas, pasando por la toma de Malvinas, pasando por todo lo que hemos... Bueno, vamos a dejar de... Si se van, vamos a dejar de limitar con Europa. Es decir, le van a aplicar el Tratado de Lisboa, el artículo 50 para su salida, y esa es una larga negociación, pero justamente también el Tratado de Lisboa es lo que permitía a los países europeos tener territorios de ultramar. Tal es el caso de Malvinas, por ejemplo. Ahí eso sería una enorme ventaja también hasta diplomática, ¿no?, de la Argentina, pero siendo uno, aclaraba yo, un adversario de Gran Bretaña, yo te diría, no por la edad que tengo en este momento, sino mirando en perspectiva hacia un futuro, que si yo fuera inglés de 20, 30, 50 o 70 años como yo tengo en este momento, yo votaría por salir de la Unión Europea. Sería Horacio, una estrategia. O sea, no deja de ser un gran estratega de Gran Bretaña. Pero exactamente, entonces ellos, los británicos siempre, pero mucho más afinados que los estadounidenses, cuando toman algún cierto tipo de medidas de esta naturaleza, están mirando 30 años adelante. Claro. No están mirando al año que viene o cuánto van a valer las acciones en Wall Street, o qué va a pasar con el Exeter, etcétera. Ellos están viendo que Europa, la Europa a la cual ellos se integraron para obtener ventajas, obviamente, está colapsando como Estados Unidos europeos. Sí. Entonces, igual el daño ya está hecho, no importa el resultado, ya lo hicieron. Exactamente, entonces de cualquier manera, o sea, que acá lo que importa es la futura Albión, como diría el rey Arturo, ¿no? Entonces, no la pérfida Albión, pero la pérfida Albión, sí. Sí, claro. No, yo esta palabra no la he usado. La futura Albión, es decir, bajo una especie de nuevo paradigma internacional, porque para entender lo que va a pasar dentro de 30 años hay que entender lo que está pasando hoy a nivel global. Pero vos y no ocurre. Sí, pero vos estabas diciendo que si fueras un joven británico votarías por salir, cuando en realidad los jóvenes británicos quieren permanecer, los mayores de 50 años quieren salir. Y hay otro tema, vos tenés más de 1 millón de británicos viviendo en el continente que no saben lo que van a hacer. Sí, algunos están pensando ya en tomar la nacionalidad de los países donde se encuentran en Europa. Y el problema es también futbolístico. ¿Qué va a pasar con los jugadores que están en la Premier League que van a tener que pedir visa? Es decir, el lío que se va a armar va a ser de proporciones. Pero por supuesto, además, esto es un proceso que va a tardar 4 años. Por lo menos. 4 años para ordenar la salida, ¿no? Hoy, en este momento, yo estaba consultando minutos antes, coincido contigo en que +1, -1, está la cuestión bastante empatada. Ahora, con el tema del diluvio que hay en este momento, yo diría que bajan las posibilidades del Brexit, sí, ¿no? Porque la gente mayor, obviamente, se va a abstener de ir a votar, salvo los que estén muy convencidos
de poder de alguna manera lograr el renacimiento del antiguo Imperio Británico, que dicho sea de paso, desde el punto de vista militar global, se va a ver también un poco amenguado, claro. Porque no es lo mismo, un poder militar global, que solamente está en manos de Estados Unidos en este momento, ¿no? Pero que cierta proyección global, teniendo como aliado a Francia, que separado de Francia. Horacio, mañana vamos a estar hablando de los resultados y de lo que nos deparará el futuro económico y político. Bueno, cómo no. Gracias. Gracias. Por favor, Gracias. ustedes, hasta pronto.